Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. 'Cause I got a jukebox heart for a honky-tonk rhythm and blues. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I'm gonna rock and roll over you. Nothing you can do. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Wine, women, and song. Talking about wine, women, and song. Wine, women, and song. Wine, women, and song. Get what you can, don't take too long. Wine, women, and song. Give me a rock and roll band with a mean and dirty blues guitar. Take me to a dance hall palace with a 24-hour bar. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I'm gonna rock and roll over you. Ain't nothing you can do. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Wine, women, and song. Talking about wine, women, and song. Miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato. ¡Ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar. Esto es rock. Paco Yagüe, Felipe Hernando. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Carlos. Carlos sigo siendo, sí. Carlos Burgos, en nuestro Special One. Y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato, 107.4 de TFM, para todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Vamos ya. Bueno, pues hoy, como lo prometido es deuda, especial. Def Leppard. Def Leppard. Joder, ¿para qué digo yo nada? Sabía que le ibas a... Por eso me he callado, ¿no? Def Leppard. Bueno, el leopardo... El nombre es ese, originalmente es una cosa de Joe Elliott, que es de los originales de Sheffield, que ahora lo contamos un poco. Y si era Def Leppard, que era el leopardo sordo. De ahí luego, conforme fue pasando un poco el tiempo, decidieron hacerlo un poco más especial y diferenciarse de algunos grupos que tenían nombres de este estilo, con dos palabras que eran más puncarras. Y el Def lo dejaron sin la A, y el Leopard, que sin la D son los leprosos y con la O es el leopardo, pues se quedó en esto que es Def Leppard, que técnicamente no significa nada, pero que viene de ahí. Yo tengo oído de revistas de la época. Te estoy hablando de revistas del año 83-84. Yo fui vecino suyo durante 3 años. Cuando yo pasaba a los vecinos. Pues os cuento de 3 de ellos, los originales, porque los veranos entre el 85 y el 88 los pasaba en el norte de Inglaterra y estaba afincado en Sheffield. Entonces son de allí. Pues en revistas de la época, yo lo que leía era que antes de montar la banda, cuando era jovencito, Joe Elliott pintaba, le gustaba pintar y tal, y que hizo un dibujo de un leopardo, y le salió tan feo, tan mal, tan desastroso, que ya decidió vacilar y le empezó a poner una trompetilla, no sé qué, y le puso la trompetilla, de ahí quedó lo de leopardo sordo. Eso es. Y que con la tónica esta que tenían otros grupos antiguos como Slade o Kiss, de cambiar palabras, Slade, sí. Cambiar las palabras por palabras mal escritas, cambiaban, en vez de Night, N-I-G-H-T, ponían Nite, Kiss, en el caso de Kiss. All Night. Sí, pero Night es una abreviatura natural, slang del inglés. Pero vamos, sí, letras. El Nite, o sea, escrito Nite. Night es noche en slang. No, me refiero a la palabra, escrita, Nite. Que lo escribían Nite en vez de Night. Slade, que ponían el Common, Feel the Noise, ponían Cum, escrito. Pero todo eso es inglés habitual, ¿eh? Pero oído, no escrito. Eso es lo que yo me refiero. Cum, de todas maneras, con la U, se refiere a correrse en el sentido físico. En el sentido sexual. No de las carreras. Que cum también es, pero vamos, cuando es con la U y con doble M, si es el gerundio, se refiere exclusivamente a correrse en el sentido sexual y ya está. Pero vamos, estos se encontraron, cuenta la leyenda, en la parte de arriba de un autobús de Sheffield, en los que yo fui 1000 veces, allá por mediados de los 70. Estaba Rick Savage, que es el bajista y que es el origen fundamental de la banda. Y por ahí anduvo, un poco después se unió a la banda, pero también de Sheffield, el difunto Steve Clark.
y Joe Elliott. Joe Elliott y Rick Savage estaban también juntos con uno de los primeros baterías que no pasaron a la historia en el Tampton School. Son, pues eso, chavales, colegas del colegio. Y esas Tony cosas. Kenning. Sí, pasaron 2 y luego llegó ya Rick. Y bueno, Sheffield, Yorkshire. Yo especial cariño a la banda porque mis primeras andanzas por allí en tierras británicas, antes luego de coger la ciudadanía y estar más tiempo, fueron entre el 85 y el 88 y pasaba los veranos allí y justo en la base era Sheffield. Son banda de las que también decían, que lo comentó Felipe siempre muchas veces, del New Wave of British Heavy Metal. Bueno. Sí, no, son parte fundamental, aunque son parte de la lista. Con el tiempo los ves y dices, bueno, pues no sé qué tienen que ver, pero evidentemente son junto con Saxon, Motor y Maiden. Sí, pero ahora reniegan un. Bueno, que reniegan hablaremos un de eso poquito. porque es Siempre. que Joe Elliott es el grandísimo bocazas del rock. O sea, se ha metido con todo y tiene para todos. Bueno, con Coverdale y alguno más. Bueno, con Coverdale, con Dee Snider, con el cantante de Poison. El otro día leía que con su admiradísimo Phil Lynott de Thin Lizzy. Phil Lynott le dijo, Phil Lynott le dijo en algún momento que él se retiraba de la música o dejaba a Thin Lizzy porque lo que hacían ellos ya no lo podía hacer. Como no podía llegar a ese nivel, que se iba. Y dice, el grandísimo hijo de puta le habría pegado una hostia que lo habría estampado contra la pared. Bueno, eso bueno. de su admiradísimo, porque Thin Lizzy son digamos que es el referente de Joe Elliott. De hecho, ha remasterizado todos sus discos. Y de hecho él vive en Irlanda. Hablando de... y hay una comunión ahí. O sea, que tiene para todos. Pero se fueron a vivir a Irlanda un poquito en un exilio económico. Se piraron para no pagar. Para no pagar. Sí, pero bueno, Elliot quiere decir... Ya que sigue viviendo debió allí. llegar allí y le gustó. Dijo, hostia, Hombre, esto mola. Está bien. Aunque esto se pasa en la media vida en Estados Unidos y se van para Los Ángeles, pero bueno, Joel en concreto vive en Dublín. Otra tontería que me acuerdo ahora de Elliot. Otra Joder, tontería. le tienes un gato al pobre Elliot. No, macho. no. Pobrecito. Pero ese es un chico bueno. Sí, sí, Bueno, es un buen mira, tipo. Incluso fue mono alguna vez. Sí, sí, buen vecino. Ahora le pasa como a nuestras madres, se tiñen de rubio. Está un poco midlove. Bueno, Se ha comido. en la fiesta del 23 cumpleaños, creo que de Steve Clark, hicieron una fiesta en la gira del Pinomanía. Hicieron una fiesta en la habitación del hotel. Invitaron a unas cuantas personas, bueno, imagino que a lo mejor 50, 60. Y dice que aquello empezó a desmadrarse, empezó a acudir gente, y más gente. Parecían todo de Motley Crue, ¿no? Empezó a acudir gente, aquello se desmadró de tal manera que llegó un momento, esto lo dice Elliot, que llegó Ronnie James Dio y no le dejamos pasar. A la vete. Por bajito. A la vete, venga. Bueno, con Dio estuvo y con Whitesnake Vivian Campbell, con más melena y pelo más cardado, el guitarra-entólogo después, una vez fallecido Clark. Phil Collins es londinense, además es Cockney, es de los del este, de la zona de Jack el Destripador y por allí, de Hackney y de los Cockney. Whitechapel. Esto es. Y Rick empezó a tocar la batería y estaba ya por ahí danzando con 15. Muy bien, Paco. Joder. Estoy a todas. Eso es el Tower Bridge para allá. Con 15 añitos escribió su madre a la revista cuando estaban poniendo el anuncio que decía Leopard loses skin, el leopardo pierde piel, y que como forma de decir que estaban buscando en ese momento batería. Y ahí más o menos se configuró la banda. Vamos a escuchar, que si no nos echan de tanto hablar. Clasicazo. Esto es el Rock of Ages del Pyromania. Esto está grabado en Detroit. Di Piromanía más despacio, que no lo entenderán la audiencia. Spider-Man, A ver, Felipe. Rock of Ages, Detroit. Esto es There Will Be a Next Time, que es la gira última de Estados Unidos. Y cuidado, porque esto aquí estaba un tipo que se llama Matt Lang. Al principio dicen eso de Gunther, Cleven, Glocken, Gloven, que parece que dice una cosa en alemán, pero que en realidad no significa nada. Fue una forma de decir 1, 2, 3, 4, que estaba hasta los cojones de decir 1, 2, 3, 4. El amigo Matt y puso esto que parece alemán, pero no es. Rock of Ages. Gunther, Cleven, Glocken, Gloven. We got something to say. It's spinning about, yeah, February. Alright, yeah, oh. We're gonna start a fire.
va terminando, vamos comentando alguna cosilla de este disco, que fue el que, como decía su amigo Mariscal Romero, el que esparció la llama del metal en el mainstream. Fue el que consiguió que el heavy metal, que era de la época, aunque ahora no lo consideramos heavy metal, se oyese en todos los sitios. Un disco que en su momento yo recuerdo que empezó a vender como unos 7 millones de copias, más o menos, y que debe rondar ya las 15, porque lo que se vende en Estados Unidos se duplica al final del Luego total, daremos total cifras de mundial. justo de esos temas. Algo por debajo del... Es que es tremenda la Hysteria. estadística de Def Leppard, incluso para gente que no conozca muy bien quién es la banda, va a flipar. De los números reales, de ventas, de números, en los rankings, es muy curioso. Estos desde el principio estaban muy orientados al mercado americano. Bueno, tuvieron un problema. Sí, porque tuvieron un problema serio. les llamaron porque- traidores. Bueno, y le escupían a los Bueno, conciertos. en el Reading, En el Reading, del 80, Justo lo íbamos a contar ahora. le cayeron Esto- todas las latas de cerveza Esto del mundo. ha pasado toda la vida. Y cosas orgánicas también, les tiraron. Los ingleses siempre han tenido un pique con los músicos americanos. Entonces, si un grupo que consideras tuyo se va al mercado americano o intenta triunfar allí, que es lo que intentan todos, no nos engañemos. Y Grupo del Norte, que ni siquiera era Sí, Londres. pero esto Esto- esto no lo ocultaban. Además, No, pero si es grababan los discos con esa intención. Pero quién va... Claro. Hello, pero- Hello America. Sí. Como si no Eso, estuviese ese claro. adaptados al mercado. ese fue la chispa, ¿no? Esa canción. Entonces empezaron a caer mal, pero ellos tenían muy claro porque la música que hacían no era una música, como decíamos, de la New Wave of British Heavy Metal al uso. Era un poco más sofisticada, Crossover, más suavecita. Querían sonar Con más arreglos. con la fuerza de AC/DC y las sonoridades de Queen. Claro. Querían hacer ahí un... Bueno, y más o menos le ha salido, porque si tú escuchas el primero que produjo Mutt Lange, pues la verdad es que Que vamos con él ahora, además. tiene riff de guitarra que son de AC/DC, pero de luego la sofisticación de la guitarra que consiguió ese productor Y cuando se, suena más a Queen. cuando se le casca la voz del todo a Joe Elliott, empieza a ser Brian Johnson con la voz cascada. Es que O sea, hay canciones que es tremendo, pero sí, suena muy a sí, eso. verdad. Es que el Joe Elliott al final tampoco tiene una gran voz. Yo creo que hicieron una cosa buena. Él iba para guitarrista. Y de hecho probó para guitarrista en su momento cuando fundaron la banda. Al final dijeron, pues coño, alguien tiene que cantar. Y vieron que estaba tan entusiasmado, que lo tenía tan dentro y que le sacaba tanta ese regusto especial, ese tono que a las chicas les gusta mucho, por cierto. Y dijeron, pues coño, ya tenemos cantando. Pues es que este disco yo creo que crea o ya remata, porque el High and Dry fue el que empezó con esta sofisticación en la música, el que crea un estilo de música que es que es diferente a todo. La verdad que crea un estilo de música, creo yo, porque no es AOR al uso, pero tampoco es rock No se duro. parecen a nadie, en realidad. Efectivamente, crear un Me estilo de parece música que un es, grupo totalmente singular. podríamos llamar soft metal, algo así, porque se ve que son guitarras, pero están muy suavecitas, están muy pulidas, y Mutt Lange es el culpable. De nuevo, consiguió que con AC/DC fue el que definitivamente les pegó el pelotazo. Lo decíamos el otro día, con Foreigner, con el número 4, el 4, consiguió lo mismo, con un grupo que no creo que os guste, a mí sí, los Cars. Sí, con el de Herbert City. Claro, por eso luego Sí, cuando tuvo que hacer el Eso disco, es. Estaba ocupado con ellos, creo, ¿no? el Histeria. el Histeria, Estaba ocupado con de ellos. principio no Bueno, pues, pudo. el de Herbert City, del de los Cars, que es un discazo. Sí, estamos de acuerdo. Pop rock o rock un poco blandito, pero suena de lujo. También les pegó el pelotazo. Y bueno, con su mujer, Shania Twain, También lo la pegó comentábamos un otro pe- día, le pega pelotazos habitualmente. Bueno, y con ellos... Medio india y medio zumbada, porque también ha tenido etapas. un Tanto poco- pelotazos al final Claro, te va de la olla. y con este disco, con Histeria, los puso en el mapa, definitivamente. ¿eh? Se vistaba Puso un en el poquito, carril, sí señor. O sea que Mutt Lange yo creo que tiene algo de mérito, ¿eh? Algo de mérito tiene en el mundo de la música, porque luego ves otros productores y no diferencian el sonido, dicen, no ha cambiado su sonido, pero es que este Es tío muy con todos los reconocible. grupos que ha tocado, joder. Y lo citáis aquí además muchas Madre veces. mía. Recordemos que... bueno, esto vamos a poner ahora el high and dry. High and dry significa, porque esto siempre da vueltas, ¿qué significa? Pues un beso de alto y seco, no. Es cuando vas sin un puto duro, que estás pelado y no tienes... Por eso de Saturday Coño. Night. O sea, fin de semana, sábado y no tenemos un puto duro en el bolsillo. Pues eso, estamos high and con dry. la de veces que hemos ido tú y yo Juan André y ahora nos enteramos que Vamos íbamos... por la noche de Vamos fiesta alguna vez y también. pelaos. Bueno, sí. Joder. Y recordemos que en el 79, previo a todo esto, se estrenaron en el Hammersmith Odeon, lugar absoluto de leyenda y muy recomendable, con un tal Sammy Hagar, Sí, señor. de un cierto grupo que se llama Van Halen. Pues ahí empezaron. Y que Phil Collen y Stephen Clark los llamaban también los Terror Twins, como en otras bandas que hemos citado otras veces, hasta en la época del Pyromania y así, y que llegaron a tocar juntos. Nos vamos al High and Dry. Esto va a ser desde el Joint de Las Vegas
hace poquito en el 13, Another Hit and Run. Ahí la pongo ya, Paco. Esto es. Venga, vamos. Enjoy. Now this is a kind of a hands in the air kind of gig tonight, so even though you just did it, you can do it again, I'm sure. All the way to the back this time, let's see those hands in the air. He's back with a hole in his head. He's getting badly burned every time. Laughing at me, dancing on my speakers. And the 60s songs are blowing up my speakers. I say, you got no respect. Respect for authority. You just play your dirty tricks, and then you come crying to me. Hit and roll, hit and roll, hit and roll. It's just another hit and roll. Another bulldog's lost his mind and his breath has gone bad. And the whole damn world is really laughing at me. I say, you got no respect. Respect for authority. You're just a play your dirty tricks, but then you come crying to me. Hit and roll, hit and roll, hit and roll. Bring it down. Oh, you bring me down. I said you ain't got no respect. I said you ain't got no respect. You know you ain't got no respect. And you hit me when I'm down. It's just another. I said it's just another. Whoa, yeah, 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 yeah. Hit and roll. Hit and roll. Yeah, yeah, yeah. Hit and roll. It's just another hit and roll. Oh, yeah. Hit and roll.
Another Hits and Run. Bien, vamos a comentar que el High and Dry lo produce Tom Allon. Tom Allon. ¿Quién es Tom Allon? El productor de Judas. Judas Priest. Pues lo que hemos comentado muchas veces. ¿Qué hace que un productor sea Y de Sabbath. de Black Y Sabbath? de Guayantí. Un poquito también. De Guayantí? No lo sé. Yo me he centrado tanto con Tom Allon y Judas. Claro, No lo te sé. ha obcecado. Gracias por el apunte. Por el Por el apunte. apunte. Vale, de nada. Lo que quería comentar. Un productor, ¿qué hace que un productor sea bueno con un grupo y sea un desastre con otros? Lo hemos comentado en alguna ocasión cuando ha venido Javi a hacer un especial de ACDC. Eddie Kramer intentó producir el Highway to Hell y los de ACDC lo echaron a patadas. Un tío que luego ha sido un maestro, no solo con Kiss, con Alice Cooper, con Jimi Hendrix. Este tío prueban a Tom Allon y sale un desastre bueno, no desastre, no es mala producción con el primer LP, pero no llega a lo que después hizo con Judas. También sin tiene que duda. ser que se junte el productor y la banda y que vayan en la misma línea, porque hay veces que cada uno va por un Sí, sitio. Y no, y luego comentaremos siendo bueno los dos, no. luego comentaremos igual lo mismo con Gene Steinman. Gene Steinman es un pedazo productor, Por ejemplo. una máquina que ha hecho maravillas. Sin embargo, con estos tíos no se entendió. Dice que le dejaba muy libres, que estaban acostumbrados a un tío pesado y minimalista como Mullane, y que le dejaba hacer lo que querían y que eso no les gustaba a ellos. Que necesitaban mano Claro. dura. Pues volvemos al Pyromania, nuestra piromanía de toda la vida, con otro clasicazo dedicado a la 8. Eso es, venga. Muy bien. Ya está todo claro. A Marilyn Monroe. El otro día lo comentábamos con nuestro amigo Javi Box. Todo esto de la fotografía, de los amores perdidos, de los temas deseados, de veo tu fotografía pero no te puedo tocar y eres a quien en realidad querría tocar Vaya más que nadie paraguaya. en el mundo, Vaya etcétera. paraguaya también. Si cogemos la letra incluso se parecen a cosas de CDC, Sí. el Touch Too Much y así. Qué rockero. Pero esto de fondo el es muy rollo blandito. es Marilyn y el portento de criatura, esta belleza rubia. Y vamos a ir con el Photograph. Vamos a comentar, como dicen ellos, los ups y downs que tuvieron un breve resumen de los puntos álgidos y puntos jodidos que han tenido en su historia. Cuidado con la estadística. Def Leppard a lo tonto es una de las grandes bandas que han vendido más de 100 millones de discos. Una de las... Yo tengo mis dudas con esa cifra, ¿eh? Bueno, pero como todas, se dedicaba en Estados Unidos solo junto a Beatles, Van Halen, Led Zeppelin y Pink Floyd, ahí es nada, que tengan dos discos que han vendido más de 10 millones en Estados Unidos y más de 20 millones en todo el mundo. Y esto lo hicieron con la History y con el Pyromania. Es que Ahí es nada. Es que las cifras con el Hysteria, el Y Pyromania... 7 singles en el top 100 de Estados Unidos que solo lo han conseguido con un solo disco. Un tal Michael Jackson con el Bad y con el Thriller y el Born in the USA de Springsteen. Cuidado con la estadística, ¿eh? Desde luego, yo no sé, ya digo, yo recuerdo de la época que habían vendido a 6 millones con el Pyromania. No sé a qué cifras habrán llegado. Lo que sí te digo es que solamente con esos dos discos ya tenían para vivir muy bien. No creo que lleguen a los 100 millones porque solo han tenido esos dos discos vendedores. Los 100 millones como cifra es una cifra demasiado tocha. Bueno, Gente Bon como Jovi. Bon Jovi, por ejemplo. Pues, Pero Bon Jovi, efectivamente. es que Bon Jovi no tiene dos, tiene media docena de discos multiplatino. Y Bon Jovi no sé si es Y varios para música de dentistas y de ascensor. El Slippery When Wet, sí, el Slippery When Wet creo que se fue por encima de los 20 millones y son cifras ya brutales. Por eso digo que no creo que haya llegado. Pero vamos, de cualquier manera, el Pyromania fue el primer LP de metal o de rock duro o de heavy metal o como quieras llamarlo que llegó a esas cifras. Hasta entonces no se había vendido jamás esas cifras tan bestiales. Y al revés, banda maldita, porque Rick Allen, 1985, día de Nochevieja, va con su Corvette, le adelanta un Alfa Romeo, se pica, el de delante se pica con él y va frenando, le intenta adelantar, se encuentra una curva, sale volando un muro, pierde brazo izquierdo, grita a los que se acercaron en ese momento que vivían por allí, soy batería famoso tal, mi brazo, se lo recomponen, tiene infecciones, se lo tienen que quitar y la banda espera y se queda con el mismo batería. Y cuidado, porque Hay una historia ahí que la que recoge el brazo es una enfermera. Entonces iba con una esta de hielo a una fiesta, mete el brazo en el hielo y con un policía. Nochevieja, recordemos. Sí, había un policía también que acudió y entre los dos ayudaron y tal. ¿Qué pasó? Ellos se enamoraron y se casaron. ¿Ah, sí? La policía y la enfermera. Anda.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso dice mucho a favor de una banda como Def Leppard, que ha conseguido que ha conseguido tener unir a la gente. Sí, no, y hombre, eso no. No, le esperaron y se estrenaron luego en el Donington, cuidado, o sea, no en cualquier sitio. No es. Previo al Series. Bueno, no se estrenaron. Ya habían tocado previamente en pequeños conciertos con otra batería. Con el de Status Quo. Con el batería Status Quo, justamente Rich. Con Jerry Rich, que fue además quien le ayudó muchísimo. Sí. La batería era una Simmons que le hizo una electrónica especial. Y entre los dos y el señor de Status Quo le puso ahí media vida para que se recuperase. Yo no entiendo de batería. Lo que sí me canso de leer es que el tío ha conseguido ser un maestro a la batería. Con su técnica. Lleva samplers, lleva cosas de apoyo, pues lo cuento. Fundamentalmente, para quien no lo sepa, funciona a base de unos pedales que suplen a lo que tiene que hacer su brazo izquierdo, ¿no? Pero que ha conseguido ser un batería de nivel. O sea, que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No porque toque con un solo brazo y con los pedales, es un mal batería. Así empezó con 15 años y le viene ya de pequeñito. Steve Clark falleció, mezcla de drogas, sobredosis, bebidas, suicidios, yo qué sé, en el 91. Y era alma mater y absoluto compositor de la banda desde sus inicios y Sheffield. Lo hemos comentado hace un momento fuera de micrófono, que Steve Clark tanto era el cerebro que una vez que se fue, sacaron, como el Cid, el campeador, sacaron 2 discos solo con temas suyos, bueno, no solo con temas suyos, pero fundamentalmente con temas suyos, y a partir de esos 2 discos no han sacado nada excepcional. Sí buenos, porque son buenos discos. Han sacado unas castañas de puta madre. Slang, por ejemplo, que yo los vi en Madrid. Tú venías conmigo, ¿no, Carlos? Estuvimos juntos. Luego hablaremos de ese disco, además. Nada, a mí esto es lo peorcito. Por eso. A mí lo peorcito. Pero luego, pero es un disco muy especial. Euphoria es un buen disco, el X es un buen disco. Yo creo que hasta el X, hasta el 10... Sí, hasta ahí está bien. Pero vamos, yo soy súper fan y para mí murieron en el 96. Sí, o sea, llevan más de 20 años sin hacer y nunca eran un buen disco otra vez. Retroactive fue el último buen disco. Pero Retroactive, además, luego lo comentamos, pero tampoco es un disco al uso. Es piezas y caras B. Y continuación de la historia, etcétera. Eso es. Y luego, bueno, Vivian Campbell tiene cáncer. O sea, que es que aquí tiene un tema linfático, está con tratamientos y la historia continúa. Así que son una banda muy peculiar de subidas, bajadas. Oye lo que dice el Campbell, que dice, no sé, en una entrevista cuando tuvo el cáncer en el 2015, creo que se detectó, 2013, no sé cuándo fue. Sí, que dice, algo así. Soy el chico nuevo de la banda. Llevo 23 años con ellos. Y es verdad, es el último que se incorpora, pero lleva ya el amigo. Sí, pero es como el otro Campbell, el de Motorhead o Mickey D. ¿Cuánto tiempo llevaban en los Motorhead? Es verdad. Pero que es un tío, es curioso, porque este empezó con Dio como Guitar Hero, un guitarrista de solos brutales, muy rápidos, con mucha técnica, mucha calidad, para que todas las miradas se fijasen en él, y termina asqueado con Dio, se va a Def Leppard como segundo guitarrista, siendo mucho mejor que Phil Collen como guitarrista, muchísimo mejor que Phil Collen, y se pone a su sombra, y hace muy poquitos solos. Y de Belfast, que puntúa, ¿eh? Muy poquitos solos. Con el tiempo ya se va arrancando un poco más, hace algunas cosillas más, pero él dice que es feliz estando en un grupo que hace música que le gusta a la gente y que no quiere ser el Guitar Hero, es el anti-Guitar Hero. Pues vamos ahí con el Photograph, temazo donde los haya, Pyromania. Vamos con ello. Directo de Swipe. You're the only one I wanna touch.
fantástico. Además yo creo que en directo son más duros, bastante más duros. Bueno, esta se la dedicamos a Javi, que como yo mismo somos tremendamente fans de esa señorita rubia, esa tentación llamada Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, Muy ¿no? fans. Que para Javi Box. Muy fans. Pero oye, vosotros sabíais también cositas de la época. Cuando a Madrid vinieron a tocar la primera vez Def Leppard con UFO y Rainbow de cabeza de cartel. Rainbow, UFO y por primera vez en España Pues no estuvo mal entonces. Def Leppard. Creo que Def Leppard en San Sebastián le metieron un monetazo y se conjuraron para no venir más, aunque luego se han repetido en varias ocasiones. Pero bueno, a lo que iba. Creo que Rainbow y UFO tuvieron ahí una pequeña discusión por no recuerdo por qué motivo. Sí recuerdo en la época, las crónicas de la época, que Richie y Phil Moore creo que llegaron a las manos en el backstage. Sí, aquí de la primera visita a España les trajo Gaby Alegret, que es el de los salvajes. De salvajes, es. Y cuenta que venían desesperados por un chute. pico. ¿Pero un pico de qué? ¿Era de heroína, de speedball? No, era de penicilina. Venían hasta arriba de hemorragias. ¿Sí? Tenía un poquito de... Anda. Y le dijeron, chicos, no podéis nada, ni chica ni nada. Bueno, pues debieron coger a 20 cada uno y se las llevaron a un hotel. La primera vez que venían infectaditos de Francia. Madre mía, las ETS, ese Este es una empresa de trabajo temporal, me parece que... Y luego, a colación de esto de las temas sexual de estos chicos, comentar que se inventaron un pase para los groupies más entusiastas, porque como aquello en el backstage era un lío, no sabíamos quién es, lo mismo le tiraba los trastos y era la madre del otro, tal. Hicieron unos pases de color rosa púrpura que llevaban impresa una cara feliz con un órgano masculino atascado en el interior de la boca y la palabra Dick Licker con K, que significa lamer, esa parte masculina. la minga, por lo visto. Así que en un color rosa púrpura y ya. Claramente identificativo. Para no liarnos. Tú eres la que estás y tú no, ¿no? Tú para no atrás. También Metallica también me parece que sacaron algo parecido. Joder, está todo para, pues eso, para no liarse. Está todo inventado ahí. Claro, vamos a organizarnos. Bueno, pues nos vamos seguimos con los directos. Esto, vamos a comentar algunas cosas. Yo la primera vez que les he visto 6 veces, la primera fue en el Donington, en el año 86, cuando acampaba por allí, por aquellas tierras en Inglaterra, el 16 de agosto, famosísimo festival, después justo de la lesión de Rick Allen y cuando se recuperó. Habían tocado alguna vez con algún otro batería y justo hicieron alguna previa en algún pub ante poquísima gente. Recuerdo además los pantalones rojos de Joe Elliott y la L, como de en pinzas. Sí, pero efectivamente, es que no eran ajustados, eran un poco así como... No, pantalones Bombazo ahí, sí. de Eran un poco pinza. bombados así pinzas, raros. sí, sí, pantalones rojos. Rojos muy rojos. Hizo casi toda la gira y en los pantalones rojos como de cuero o de... Los pantalones rojos se iban solos ya al camerino. Es que salen muchas fotografías de muchos conciertos, pero eran de pinzas. Y de la- pinzas apretados en la cintura con un cinturoncito así. Y más anchos así, un poco- para la Eso es, zona eso es. feísimos. La L que llevaba en la batería como en las autoescuelas. Sí, sí. Learning. El practicante. Learning. Que la ponía ahí y un setlist tremendo lo que tocaban en esa época, previo además a la historia. Así que de la historia vamos a poner uno de los temas que justo en ese año cerraron con el Wasted de Long Through the Night del primer disco y después hicieron también esta canción, además de un par de medleys. El Ryan Riot. A mí me parece una de las canciones más cañeras, me resulta especialmente atractiva y potente. Y recordar que ese concierto, vamos, yo lo pude ver allí. Ese año estaban nada más y nada menos que Ozzy Osbourne cerrando con el Ultimate Sin, que como siempre se les coló a Scorpions cuando estaban más altos que nadie con el Worldwide. Estaba en Motorhead y me acuerdo de la avioneta con el Orgasmatron. Y los gritos y el tema y cómo se arrancó la gente y se levantó cuando estábamos allí en medio. Y Warlock, que era yo la primera vez que veía a la banda y a la señorita, que además la vamos a ver ahora en marzo otra vez. Un adicional al final con el My Generation, el Way to Love, el Come Together, el How to Love. Y acabaron con el Traveling Band de la Creedence y mezclado con el rock and roll de Zeppelin. Todo esto es el Donington, vamos a Listeria, absoluto álbum y Run Riot, esa bronca.
este tema yo creo que intentaron reverdecer los sonidos del principio. Es, como Sí, decías es- tú, es Carlos, un más heavy rock, es ¿verdad? más heavy que teno- se sale de la línea de la histeria y recuperaron a lo mejor lo de On Through the Night o High and Dry. Se Sonido lo más dedicamos rockero. además a José de Metal Zone, amigo nuestro, José Rojo, Un abrazo, José. que siempre nos apoya y que comenté yo con él precisamente la inclusión de este tema en la setlist de aquí. Además, para encontrar el productor hubo Sí, cuenta Harry Potter. cuenta la Harry historia. Potter, no, Esto lo que comentábamos antes de Ian Steinman. Sí, que quería que siguiera Mutt Lane, pero no estaba Eso es. grabando con The Cars. The Sí, Cars. estaba ocupadísimo y estaba un poco cansado. Yo creo que también Sí, estuvo un poco sí, cansado no de sé, ello. No sé. hubo Ah, un hubo- accidente o... Sí, y sí, eligieron a Steinman, que ya hemos dicho de Judas y de Sabbath y tal. No, ese es Tom Allen. Gene Steinman. Ah, el de- Steinman. Calla, que me- sobre todo Meatloaf y Vaya Harry de... Love, Sí, el del gordo. de Meatloaf. Y la, sí. y la chica está la de Corazón Roto. Corazón. Sí, la partido. rubia esta inglesa, la de Sahara. Ah, ¿Cómo se llama? Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Que Bonnie Tyler, para que veas la importancia de Gene Steinman, es que metió el sonido de Gene Steinman, se lo metió Bonnie Tyler. ¿Se lo metió? Pero hasta dentro. Bueno, continúa Bueno, Paco, pero Gene hablamos, Steinman, un productor importantísimo. Sí, pues nada, no tuvieron feeling, no salió. Llamaron a Nigel Green, también ingeniero ingeniero de la- amigo de Mutt Lane, le dijo, oye, probar con este. Y nada, y tampoco, hasta que llegó a pegar el pelotazo el señor... Robert John Mutt Lanes, que el otro día Lane. tuvimos que mirar en Google porque no nos acordábamos. Sí, no lo y les dijo, vamos a hacer una versión rockera del Thriller, vamos a petarlo. Y lo petaron, Sí, 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 metieron sí. 8 7 singles. 7 singles. 7 singles en la lista, sí. Y no llegaron al número 1 porque estaba Es que el estaba Thriller. un tío que nos guste o no nos guste, hay que reconocer que... Del que hemos también comentado aquí Jo. algunas cosas de vez en cuando. Tela no, marinera. no, y, Pero fíjate, el Gene Steinman con el Baruro Hell, creo que se ha ido por encima de los 25 millones de copias Es un vendidas. clasicazo inmenso, Del eterno, Baruro Hell 1. Del 2 creo que se fue a las 15 o por ahí. No, sí. Tela. Ojo Gene Steinman, Pasa que tiene el sonido que hablábamos ahí muy muy operístico, muy grandilocuente, muy que- particular. Sí. Nos vamos Pero- a Estados Unidos otra vez de vuelta en directo. Comentamos algunos de los conciertos. Yo, por lo menos, los que he visto, aparte del Donington, recuerdo absolutamente tremendo en el mítico pabellón del Real Madrid. Javi se acuerda porque un día lo comentamos, entonces no nos conocíamos y estuvimos los dos allí, con Macul y Senker de telonero en la gira del Serbia, pabellón del Real Madrid, 1987. Momento absolutamente histórico, además de histérico por lo de Hysteria. Con el Adrenalize, con un pase además que me acuerdo que me consiguió un amigo inglés, en el Canci, donde también vi a Scorpions, Fíjate. con Vivian Camel y en Fíjate. la presentación de la Adrenalize, además con la novia de Joe Elliott, porque estábamos en una zona privada donde la mesa de mezclas. Esto era el 92. El Slang lo estábamos comentando antes. Un concierto lamentable. Bueno, lamentable no mi porque tú turno me es aburrido. A mí el disco sí me gusta, aunque me parece otro estilo y nada que ver. Era la época del grunge, de todas formas. Hicieron un sonido muy oscuro que no tiene nada que ver con ellos. El directo no me gustó, el disco sí, y a José también. Y el directo fue triste. Pero es otra cosa. El directo No sé, en el- fue, en fue el- algo, fue algo así soso, triste. no sé. muy triste, muy oscuro. Fíjate que llevaron ¿a quiénes llevaron? Terror Vision me parece que llevaron de teloneros. Terror Para- Vision, que estuvieron además en Discoplay. para hacernos una idea en la Gran de Vía. cómo se movían Terror los Vision. grupos Terror Vision No, de es- teloneros. Que fue Sí, un concierto divertido de Terror Vision, ¿eh? Es una gente que para verla en directo estaba bien, pero que no tiene nada que ver. Estuvieron ahí en Gran Vía en el Discoplay, no, en el, Discoplay. en el de Madrid, en el de toda la vida, en la tienda. El Madrid Madrid Rock. Rock. El Madrid Rock. Estuvieron ahí haciendo una especie de previa, me acuerdo. Y luego, hace poco en el 2013, estuvimos viéndoles en el 25 aniversario de Serbia con el With triste Disney y Europe. Europe tremendos como Sí, siempre. como siempre. El Garrasperas peor que nunca. Bueno, cada vez se arrastra un poco Esa más. línea, sí. Y aquí hicieron la historia completo y luego pues grandes éxitos. Un Claro, show, fue un show yo tremendo. recuerdo como tremendo. Un show tremendo. Yo los he visto también en Holanda a la luz del día y bien, o sea, el Dilepar son un pedazo de grupo, tienen ya un bagaje tremendo y incluso a la luz del día hicieron un concierto para mí buenísimo. Pues vamos ahí con el Switch 625, esa acústica, esa canción súper peculiar que sacaron en su día y la vamos a escuchar también en directo desde Estados Unidos. That will be a next time. Thank
poquito el tonito porque aquí se tira un poco... Ahí se queda los dos Rick Savage y Rick Allen jugando con el bajo y con la batería con el público un ratito en directo. El bajista Rick Savage, que parece, te digo, parece nuestras madres cuando empiezan a ponerse el pelo blanco y se tiñen de rubio. Oye, tela. Oye, es que... Era futbolista, en vez. Y de hecho triunfó. Estaba entre los dos Sheffield. En Sheffield, sí. Entre el Wednesday y el United. Acordaos de cómo era Joe Elliott. Mira, aquí en el primer disco. Ah, sí. ¿Has traído? Mira, igual que el Pete Willis. O sea, el pelo negro y rizado como el solo. Ya lo tiene rubio y liso. Te digo, como nuestras madres cuando se les pone el pelo blanco. Y delgadito. Ha cambiado el pelo. Sí. Oye, Pete Willis hay que hacerle un reconocimiento. Un borracho desmesurado, pero Le echaron por eso. Un buen guitarrista, ¿eh? Un muy buen guitarrista. Le echaron por eso. Hala. Ultimita canción. Pues nos vamos a, para mí, uno de los discos que fuera de discografía oficial de clásicos más me gusta. Evidentemente el Paramania y la historia están ahí, el High and Dry del principio, después del 11 de Night. Y yo sí soy fan del Slang, aunque reconozco que es un disco totalmente distinto, de otra época, con otro sonido, etcétera. Esto es el Retroactive, que viene a ser una especie también de continuación de la historia, y de hecho es el año... Hay restos de la histeria, sí. Sí, porque hay canciones que las podrían haber incluido y habrían hecho una historia todavía mejor. Caras B's, en definitiva, hay una versión también con el Action, y es un disco que no tiene una mala. Tiene sus baladas, tiene un toque de casi todo. Es que si no tiene baladas, estos son un poquito blanditos. Pero es que no, para mí... Es que te lo tenía que decir. Sí. Ya. Ya. Son un poquito blanditos. A mí me gustan, pero... De teloneros Carcas no habrían ido nunca. Pero vamos, yo me quedo con este entre mis 5 favoritos de todos los tiempos, y sigo diciendo que desde el 96, y yo incluyo el Slam por motivos personales, y como disco peculiar, al margen de todo lo demás, que lo podría haber hecho otra banda, pero lo hicieron ellos, llevan desde el 96 aproximadamente, es decir, llevan más de 20 años sin hacer un disco que a mí me llene. No son malos. Y creo que no lo harán nunca. Lo que decimos muchas veces. ¿Es bueno? Sí. ¿Es malo? No. Pero... No, algunos sí son malos, ¿eh? Unos En son el unas siglo castañas XXI, importantes. Nada de nada. Esto es he escogido el Ring of Fire. Que este precisamente es de las sesiones de Histeria. Este es precisamente de las sesiones de Histeria. Y aquí está el productor Robert John Mulaney y lo podrían haber a los incluido. coros, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a despedirnos. Nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio de 5:30 a 6:30. Si no, en reemisión 12:30 a 7:30, o bien en la página web radioarrebato.net, y dentro del menú archivo sonoro, y ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora, esta temporada y las 2 anteriores. Paco, ¿dónde más? Spotify, iTunes, YouTube, todas las cositas, donde quieras, en el microondas. Everywhere, all over the world. Cualquier día pones el microondas y salimos. Venga, un abrazo a todo el mundo. Adiós con la manita.